Sopla, sopla, sopla en la adoración. Tú te mueves. Muy buenos días, mis hermanos. Es un gusto volver a estar con ustedes. Me lleno de gozo cuando hablamos la palabra de Dios y quisiera yo, si me pueden ustedes acompañar en una breve oración. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, por permitirme hablar de tu palabra, pero siempre, Señor, he declarado que soy incompetente de hablarla, Señor. Solo te pido, bendito Padre, que si tú no estás conmigo, yo no puedo hacer esto, Señor. Que tu Espíritu Santo sea derramado sobre mi vida y sobre la vida de cada uno de mis hermanos. Por esta palabra que tú hablaste a mi vida, Señor, que también, Señor, hables a mis hermanos a través de ella. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Pues mis hermanos, hoy tenemos esta plática que yo le he llamado el llamado final, y es en Oseas 14. Si pueden acompañarme en Oseas 14, por favor, y ya cuando lo tengan, me dan un amén. El propósito de Oseas, ¿cuál era el propósito de este libro de Oseas? El primero era un llamado final al arrepentimiento. Era convencer a su pueblo de la necesidad del arrepentimiento. También podemos ver que era la restauración de la relación de pacto, una promesa final de ser bendecidos a través del temor de Dios, y la dependencia de un Dios paciente, compasivo y perdonador. ¿Qué es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros? Porque esto tiene un propósito. Era reconocer la necesidad de arrepentimiento. Es reconocer la restauración de la relación de pacto. Reconocer la dependencia de un Dios paciente, compasivo, perdonador, a través del temor de Dios. Entonces, ¿qué es? Tenemos la necesidad del arrepentimiento para la restauración de la relación de pacto y la dependencia de un Dios a través del temor de Dios. Eso es lo principal que tenemos que tener nosotros en nuestra vida, ¿sí? Y el mensaje de Oseas era una súplica al pueblo de Israel y a cada uno de nosotros para que vuelva y nos volvamos a Dios. Y siendo Dios un Dios paciente, compasivo y perdonador, podemos decir que si Dios no fuera un Dios, si no fuera Dios, nos sentiríamos abrumados, fastidiados por la total incompetencia de no podernos volvernos a Dios, porque queremos saber y queremos decir que la maldad es ausencia de Dios. Y algo que nosotros debemos de reconocer es que en Números 23:19, siendo Dios paciente, compasivo y perdonador, dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y en Oseas 11:9 nos vuelve a recordar lo mismo, pero yo soy Dios y no hombre. Y esto hace la diferencia, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y vemos que después de 13 capítulos de Oseas, donde se ve el pecado por romper el pacto y apartarse de Dios a través de ir a favor de la idolatría, de creerse autosuficientes y no depender de nadie, es más, ni de Dios. Y tuvieron el juicio, y su castigo fue la cautividad del pueblo. Y el Señor hace un llamado al pueblo en el capítulo 14 de Oseas. Y Oseas suplica a Israel para que vuelva a Jehová, para que vuelva a Dios. Y en Oseas 14:1, si empezamos a leer, donde dice Israel, yo puse mi nombre. Si ustedes quieren poner su nombre, adelante, sí, pero esto es porque así Dios habló a mi vida. Y dice, vuelve, oh Israel, vuelve, oh Marcos, a Jehová tu Dios,
porque por tu pecado has caído. Versículo 2, llevad con vosotros, ¿qué dice? Llevar con vosotros, ¿qué debemos de llevar? Palabras de súplica. ¿Y qué? Y volver. ¿A quién? A Jehová. Y decirle, ¿qué debemos decirle? Quita toda iniquidad y acepta el bien. ¿Y qué te ofreceremos? Ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. ¿Qué debemos de hacer? Llevar palabras de súplica para que quite toda iniquidad y ofrecernos a la ofrenda de nuestros labios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. En versículo 3, no nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Y yo quiero ver por lo que estamos hablando aquí, porque dice en la palabra en Oseas 1, porque por tu pecado has caído. Y déjame decirte y recordarte los 10 mandamientos. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Y si quieres, la base bíblica es primera de Juan 1, del 8 al 10. No lo vamos a leer, pero si lo quieres consultar. Dice, no tendrás dioses ajenos. Tu trabajo, tus bienes, todo aquello que le quite el primer lugar a Dios. No te harás imagen ni inclinarás a ellas. ¿Aplaudes tus propios logros? Tú no tomarás el nombre del Señor en vano. ¿Has jurado? Recuerda una cosa, que como cristianos nuestro no debe de ser no y nuestro sí debe de ser sí. No debemos de jurar para que la gente nos crea, porque nosotros debemos hablar en verdad. Acuérdate del día de reposo. ¿Te estás congregando? ¿Estás tomando tus devocionales los miércoles? ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Y esto no importa la edad que tengas ni la edad que tengan tus padres. Tú debes de honrarlos. Y ese ejemplo lo tenemos en Jesús. Jesús siempre honró a María y a José. Es más, a su Padre eterno, nuestro Dios, Él obedeció a tal forma que fue una obediencia y una obediencia de muerte. Y ese es el ejemplo que tenemos nosotros, ¿sí? Que debemos de honrar a nuestros padres. No matarás. Por tu testimonio acercas a tu familia a Dios o los alejas de Dios. ¿Cómo está tu testimonio? No cometerás adulterio. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás viendo? No robarás. No mentirás, no codiciarás. En Job 31:1 dice que Job había hecho pacto con sus ojos para no ver a la doncella. ¿Estás viendo a la mujer o al hombre con lascivia? ¿Estás codiciando los bienes de tu prójimo o su negocio? Vamos al versículo 4 de Oseas. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Oseas 14:5. Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Versículo 6. Se extenderán sus ramas y serán su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Y aquí hablamos, el versículo 7 ya habla de obediencia, o sea, ya nos volvimos a Dios, ya confesamos nuestro pecado, ya estamos dando esas ofrendas de nuestros labios. Entonces dice, y volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo, y florecerán como la vid, su olor será como de vino del Líbano. Y como trigo, dice que el trigo tiene que ser plantado para que reviva, y así seremos nosotros. Seremos plantados en Cristo y reviviremos en Cristo, ¿sí? Dice, y florecerá como la vid, su olor será como de vino del Líbano. Y no es que vayamos a oler gratis, sino que vamos a oler conforme al amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza.
y esto es lo que va a llevar a acercar a la gente, a mi familia a Cristo, o la va a alejar de Cristo si yo no tengo ese olor al Líbano, ese olor del Espíritu, ¿sí? Versículo 8, Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya. Y la haya era un ciprés, es un árbol que crece derecho, es muy alto, y así seremos nosotros. Dice, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado su fruto. En el versículo 9 dice, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellas, mas los rebeldes caerán en ellos. Y lo primero que podemos ver es el llamado un llamado obligado. ¿Cuál era ese llamado obligado? A volver. En el versículo 1 dice, vuelve, oh Israel, vuelve, oh Marcos, supone el nombre tu nombre, y Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído, lo que acabamos de leer de los 10 mandamientos. Hay que pensar en qué hemos caído, ¿sí? ¿Por qué falló el pueblo de Dios y por qué podemos fallar nosotros? Pero déjame decirte que Dios nos llama, así como llamó al pueblo de Israel, a que nos volvamos a Él, ¿sí? ¿Cómo debemos? Con palabras de súplica, que sea una ofrenda de nuestros labios. ¿Y qué ejemplo tenemos? Tenemos un ejemplo hermoso de cuál puede ser una ofrenda de nuestros labios, y lo vemos en el Salmo 51, del 1 al 4. Y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras, y tenido por puro en tu juicio. Y si nosotros confesamos esa ofrenda de nuestros labios, ¿qué seremos ahora? Dice, porque ya no somos huérfanos, ahora somos hijos de Dios. Pero no es el hecho de saberlo, sino de hacerlo, porque de lo contrario nos puede pasar lo que le pasó al pueblo de Dios. Más aún, a cualquier persona o a nosotros mismos, porque se ignoran los principios básicos de una relación personal con Dios. En 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. A veces nos podemos sentir tan seguros y que hemos confesado, pero seguimos nosotros en como decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no hago, y lo que hago es lo que no quiero hacer, ¿sí? Y esto se trata, y este mensaje se trata de conocer cómo volvernos a Dios, ¿sí? Y quiero hacerles una pregunta, pero quiero que alcen la mano, ¿sí? ¿Quiénes de ustedes, sí, somos de un linaje escogido? A ver, alcen la mano. Si todos recibimos a Cristo, ¿somos qué? Un linaje escogido. ¿Y qué somos? Un real sacerdocio, ¿ok? ¿Quién es sacerdote? Cada uno de nosotros. Aún las personas que son solteras, aún las madres solteras, son sacerdotes, ¿sí? Cuando no hay un varón. Entonces, ¿qué dice en Oseas 4:6? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Le faltó qué? Conocimiento. Y el conocimiento es la sana doctrina. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré ¿de qué? Del sacerdocio. ¿Y por qué? Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces nosotros, siendo reyes y sacerdotes, como nos dice en Apocalipsis, y Dios nos hace sacerdotes, ¿qué dice? Que no nos pase lo que le pasó al pueblo. ¿Qué fue lo que le pasó al pueblo? Porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, y porque olvidaste la ley de tu Dios, ¿sí? Y esto es lo que nos puede pasar. Entonces el propósito era convencer a su pueblo de la necesidad de arrepentimiento y reconocer el temor a Dios, ¿sí? Y lo primero que debemos de hacer antes de volvernos a Dios es conocer qué es el arrepentimiento. Para el verdadero creyente en Cristo,
El arrepentimiento es tener un cambio de mente, es un giro de 180 grados, ¿sí? El arrepentimiento es un espíritu que debe de estar latente en nosotros, ¿sí? Yo siempre le he dicho que yo debo de estar tocando hasta en el momento que yo me presente delante de Dios, ¿sí? ¿Para qué? Porque en ese momento me acabaré de arrepentir porque seguimos en este cuerpo de muerte, ¿sí? Entonces el arrepentimiento es un espíritu que debe de estar latente en nosotros, constantemente. Es lo que nos motiva a estar atentos a la voz de Dios para reconocer lo que es bueno y lo que es malo. Es apartarnos de la vieja manera en la que hemos andado, es cambiar nuestra mente, es permitir que la mente de Cristo sea formada en nosotros. ¿Cómo lo podemos lograr? Renovando nuestro entendimiento. ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios. Hoy, más que nunca, es necesario que se edifiquen nuestras vidas cuidadosamente, de acuerdo a la palabra de Dios, a la doctrina del arrepentimiento, en el fundamento seguro que es Cristo Jesús, Señor nuestro. El fundamento es la obediencia a la palabra, a la obediencia de Dios a Jesucristo, ¿sí? Si no tenemos un fundamento resistente, o sea, una obediencia en nuestra vida, terminaremos desanimados y eventualmente podemos, o mejor dicho, volvernos al mundo otra vez porque no hay obediencia a la palabra de Dios y porque no hemos sido renovada nuestra mente. Por lo que debemos de saber qué es arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es la convicción de pecado. Saber lo que es pecado nos lleva al arrepentimiento, obviamente, sino que más bien trae eso cuando tenemos el conocimiento de pecado nos puede llevar al arrepentimiento. Pero los sentimientos de culpa no es arrepentimiento. Me puedo sentir culpable, pero no me puedo arrepentir. El arrepentimiento no es remordimiento. No es lo mismo remordimiento que arrepentimiento. Es sentir tristeza, dolor, molestia, o me incomoda pero no me arrepiento por lo que hice. Si tenemos el caso de Judas. Judas tuvo remordimiento, por eso se ahorcó, él no tuvo arrepentimiento, ¿sí? El arrepentimiento no es reformación. El arrepentimiento ciertamente involucra reformación, definitivamente sí, pero si en verdad se arrepiente y da vuelta a su vieja manera de vivir y comenzará de nuevo, entonces sí. Sin embargo, si Dios no está involucrado en la reformación, si no está basado en la obra de Cristo, entonces no es un arrepentimiento y al fin de cuentas fallará. El arrepentimiento no es tan solo ser religioso. Es posible asistir a la iglesia, aprender alabanzas, levantar las manos, servir en la iglesia, cumplir con todas las formalidades y aún así no arrepentirse. Nomás voy por apariencias para que vean que ya cambié. Eso es. También el arrepentimiento no es solo creer. Es más que una actitud mental. No es el solo creer, sino creerle a Dios. Es más que un sentimiento emocional. Es más que aceptar la verdad de Jesús en su reino. ¿Sí? Y su reino. El verdadero arrepentimiento siempre incluirá una transformación de la vida entera. Es caminar con Dios. En el Salmo 51:10, yo se los leo, dice: Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y repito, para los verdaderos creyentes en Cristo, el arrepentimiento es tener un cambio de mente, es un giro de 180 grados, es dejar nuestra vieja manera de vivir. El arrepentimiento Dios lo ordenó, el arrepentimiento fue la razón por la que Dios vino al mundo. El arrepentimiento es necesario para evitar la ira de Dios, porque esa es la salvación. La salvación es evitar la ira de Dios. El arrepentimiento es necesario para el perdón. El arrepentimiento es necesario para entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque dice que busquemos la paz para con todos y la santidad. Y sin la santidad no podemos ver a Dios. Es por eso que el arrepentimiento es necesario para entrar al reino de Dios, por la santidad. Y el arrepentimiento es el deseo de Dios. ¿Qué es el arrepentimiento? Es el deseo de Dios para todos los hombres. El arrepentimiento guía hacia la vida eterna.
porque reconocemos que si nosotros tenemos el conocimiento de Dios, iremos a la vida, tendremos vida eterna. El arrepentimiento es por voluntad, por la fe, y la convicción y la conversión es dejar nuestra vieja manera de vivir. Este es el verdadero arrepentimiento. Y miren, mis hermanos, la palabra más corta que podemos encontrar es de 2 letras, fe, y la fe abarca 66 libros de la Biblia. ¿Sí? La fe es una letra tan pequeña, son 2 letras tan pequeñas, ¿sí?, que la verdad significan todo. El segundo lugar que debemos de considerar para volver a Dios, ¿qué es el temor a Dios? ¿Qué es el temor de Dios? En Oseas 4:1 dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Vivimos en tiempos en los que se tiene muy poco respeto por la autoridad y escaso temor del Señor. A causa de ambas cosas es la misma, es la falta de respeto. Ya perdimos el respeto a la gente adulta, ya se falta el respeto a las mujeres, ya se dicen malas palabras. O sea, ¿por qué? Porque ya no hay respeto. Si no enseñamos acerca de la sana doctrina y del respeto por la autoridad en la iglesia, ¿sí?, tendremos una carencia y falta de respeto a Dios. Por eso es importantísimo que conozcamos lo que es el arrepentimiento y volver y conocer qué es el temor de Dios. El temor de Dios siempre comienza con el respeto a la autoridad en general. Ese es el fruto del Espíritu, que yo esté sujeto a las autoridades. Ningún otro aspecto del caminar cristiano lleva a mayores promesas de bendición para nosotros que el caminar en el temor del Señor. Siempre se está hablando de las promesas del Señor, sus bendiciones, pero todas las bendiciones que tenemos están relacionadas con y dependen del temor de Dios. El enemigo le gustaría destruir el temor de Dios en el corazón de su pueblo y en el corazón de la iglesia. ¿Por qué? Porque su pueblo se perdió por falta de conocimiento de lo que es el arrepentimiento y lo que es el temor de Dios, ¿sí? Dice, la razón es simple y falta de conocimiento y de compromiso. Si un creyente no tiene temor de Dios en una forma saludable, no será un cristiano que dé fruto. ¿Y sabes qué va a pasar? Ya no será un árbol plantado junto a corrientes de agua. Ya no da su fruto en su tiempo, ya no dará su fruto a su tiempo. Y todo lo que haga ya no prosperará, sino que verá a Dios como un Santa Claus, un viejo jovial que solo existe para bendecir, en el que todo se vale, el que no le importa realmente lo que uno haga, un Dios permisivo. ¿Cuántas iglesias, cuántos pastores están cayendo en esto por el temor de que no se vayan, se vaya la gente, ¿sí? Porque no se les habla la palabra de verdad, que no se les habla del arrepentimiento, que no se les habla de pecado, ¿sí? Pero ¿qué es el temor de Dios? Y aquí quiero que yo me acompañen, por favor, y abran su Biblia en Jeremías 32:40. Jeremías 32:40. Eso quiero que lo abran, por favor, porque quiero que lo leamos juntos. Dice, y haré con ellos pacto eterno. ¿Qué va a hacer Dios con nosotros? Y haré con ellos pacto eterno. Que no me volveré atrás de hacer el bien. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, que no me volveré atrás de hacer el bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos. ¿Qué va a hacer Dios? Pondré mi temor en el corazón de Dios. ¿Para qué? Para que no se aparten de mí. El pueblo de Dios se perdió por falta de conocimiento y de temor a Dios. En Proverbios 2:3 dice, en Proverbios 2:3, si clamaras a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz, si como a la plata la buscaras y la escudriñaras como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento de la inteligencia.
Y esto es lo que le pasó al pueblo de Dios. Se perdió por falta de conocimiento, ¿sí? Pero nosotros lo que tenemos que hacer es escudriñar, es buscar la palabra de Dios como tesoro, ¿sí? Y entonces entenderemos el temor de Jehová y hallaremos el conocimiento de Dios, ¿sí? Recuerden que ¿qué es la vida eterna? La vida eterna es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a tu Hijo Jesucristo a que tú enviaste. Por eso dice, y hallarás el conocimiento de Dios si escudriñáramos la palabra de Dios. Pero ¿qué es el temor de Dios? Es imponente reverencia, es honrar y respetar su santidad, darle el primer lugar a Dios, es tomar en cuenta todo a Dios. También es el saber que Él es absolutamente justo, lleno de misericordia y verdad, que recompensa al que obedece en la fe, y no obstante juzga y disciplina al que ama y castiga al que es desobediente, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los beneficios que tenemos del temor de Dios? Porque también existen beneficios por el temor, el temor de Dios, ¿sí? Dice, la promesa es la sabiduría. La sabiduría comienza por respetar al Señor, los que obedecen sus mandamientos. También la promesa de la limpieza espiritual. El temor de Jehová es limpio porque permanece para siempre. ¿Quién permanece para siempre? Dios en nosotros. ¿Por qué? Por el temor del Señor, ¿sí? La promesa de guía, instrucción y prosperidad, ¿sí? El Señor guía a quien le teme y respeta. Lo guía por el camino que conduce a Dios. Quien ama a Dios vivirá feliz y sus hijos heredarán la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Guía por el camino que conduce a Dios. Si yo camino en fe, mis hijos caminarán en fe. Si yo camino en confianza, mis hijos caminarán en confianza. Por eso dice, guía por el camino que conduce a Dios y sus hijos heredarán la tierra. Es la confianza que tenemos en Dios. Y lo más importante dice, el Señor reserva su amistad personal para con los que tienen temor reverente. Es a ellos a los que le enseña el significado del pacto. Pero podemos decir, ¿qué es el pacto? ¿Qué es el término pacto? Es el compromiso, ¿sí? Yo en obediencia, porque eso hago un pacto con Dios en obediencia, y Dios hace un pacto conmigo por medio de Jesucristo para salvación. Pero ¿cuál fue el pacto que hizo Jesucristo en nosotros? Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es que el poder de Dios. El pacto que hizo Jesucristo en nosotros lo hizo en la cruz. Él pagó por nosotros. Por eso nosotros valemos precio de sangre. Ese es el valor que nosotros tenemos. El precio de sangre. Un justo murió por nosotros, aún sin merecerlo. Cristo murió por ti y por mí, y ese es el pacto que hizo Jesús. La promesa de una larga vida, el respeto al Señor alarga la vida, ¿sí? También la liberación de cualquier clase de temor. El temor de Jehová es manantial de vida. Y lo vemos esto, ¿qué es lo que pasa? En el Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara es tu palabra y tu callado, Señor, es el Espíritu Santo que nos guiará. Por eso dice, el temor de Dios nos libera de cualquier clase de temor, porque aunque andemos en sombra de muerte, no temeremos mal alguno. La promesa también, hay otra promesa, la promesa de una vida satisfecha y libre del mal. El temor de Jehová es para vida, ¿sí? Y la promesa también es una promesa de un futuro seguro. Riqueza y honra y vida son las recompensas de la humildad y del temor de Jehová. ¿Cuál es la promesa de un futuro seguro? Riqueza y honra y vida son las recompensas de la humildad y del temor de Jehová. Y miren, mis hermanos, yo quiero hacer esta exhortación y la bendición que tenemos que Él sigue siendo nuestro Dios, incluso aunque hayamos fallado.
y tal vez codiciemos en pos de otros dioses, y no estoy hablando de ídolos, sino de todo aquello que le quita el primer lugar a Dios, lo que vimos en los 10 mandamientos. Lo que hayamos hecho para quitarle el primer lugar a Dios. No hay remedio para el pecado de Israel, ni para el nuestro, mas solamente volviéndonos al Señor. ¿En cómo? En humildad y arrepentidos, con fe, reconociendo el temor de Dios, y reconocerlo como Dios y Señor de nuestras vidas. Y había un llamado obligado. ¿Cuál era el llamado obligado? La oración. Dice en Oseas 4:2, llevar con vosotros palabras de súplica, y volver a Jehová y decirle, quita toda iniquidad, y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. ¿Sí? ¿Cuál es esa ofrenda de nuestros labios? Dice en la palabra de Dios que en primera de Juan 1:9, si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. En Isaías 1:18, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Hablar en este caso es restablecer la comunión con Dios. Instruye amorosamente a quien desea la conversión, indicando lo que debe decir. Sí que debemos decir, quita toda iniquidad, acepta el bien y ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. ¿Sí? Por eso, hermanos, les ruego que entreguemos toda nuestra vida como sacrificio vivo a Dios, que nos ha mostrado compasión, misericordia, amor. Esa ofrenda que es nuestra vida debe de estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de oración es la que realmente tiene sentido, ¿sí? Debemos de hacer una alabanza. El perdón comienza cuando vemos lo destructivo que puede ser el pecado y la pequeñez de vivir sin Dios. Somos pequeños, somos unos enanos, ¿sí? A pesar de que no podemos demandar el perdón, podemos tener la seguridad de que Dios nos ha perdonado, porque Él es misericordioso y amoroso. Quiere restaurarnos del mismo modo que quiso restaurar a Israel. Y déjame decirte algo, que si tú no crees en el amor de Dios, porque te sientes que Dios no te ama, déjame decirte que no estás creyendo en la crucifixión de Cristo. Porque Cristo murió en la cruz por amor a cada uno de nosotros. Así es que no podemos dudar de que Dios no nos ama. Dios nos sigue amando porque Él dio su vida por cada uno de nosotros. Así que, dice en Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Confiésalo como Señor y Salvador de tu vida. Y debemos de hacer una confesión abierta, declarar que nunca volveremos a confiar en nuestras fuerzas, en las fuerzas que nosotros podamos tener. Ninguna obra de nuestras propias manos puede inspirarnos. Miren, Dios me dio a mí la habilidad de carpintería, pero yo tengo mis dedos muy torpes, ¿sí? Pero todo lo que hago siempre se lo pongo a Dios, porque Dios, yo sin tener ningún conocimiento de carpintería, Dios me ha ayudado y me ha hecho que toda mi casa he podido hacer cosas de carpintería que han sido de utilidad para mi vida, pero yo le doy la honra y la gloria a Dios, no a mis manos ni a mis dones. Los dones me los da Dios, ¿sí? Pero esperamos que en el amor eterno de nuestro Dios y Padre, ante quien tales huérfanos hayan misericordia, mis hermanos. Ya no somos huérfanos. Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, por eso ya no somos huérfanos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Creamos en nuestro corazón y confesemos con nuestra boca al Señor Jesús. Y quiero, mis hermanos, cerrar esta plática con el versículo 9, ¿sí? De Oseas 14:9.
¿quién es sabio para que entienda esto? ¿Y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Para los que recibimos el mensaje del Señor por medio de Oseas, esto significa que la diferencia entre la vida y la tiene un significado entre la vida y la muerte. Para cada uno de nosotros el libro de Oseas es similar. O escuchar el mensaje del libro y seguimos los caminos de Dios, o se rechazan los caminos del Señor y volvemos al mundo. Por eso es un caso de vida o muerte. O volvemos en Cristo, o rechazamos a Cristo, o volvemos a nuestras iniquidades. La persona que insiste en seguir su propia dirección, sin la guía de Dios, anda a tientas y tropieza en la oscuridad. En Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Si ustedes están perdidos, pueden encontrar el camino y volverse de su pecado y seguir a Dios. Mis hermanos, yo solamente les pido que podamos considerar el arrepentimiento que nos lleva al perdón y el temor de Dios son el fundamento para volvernos a Dios. Cuando Dios nos perdona, muestra misericordia para con el pecador. Nosotros somos pecadores redimidos y Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Nunca debemos temer ir a Dios para que borre nuestra deuda y renueve nuestra vida, porque abogado tenemos con Dios a Cristo. Dice, abogado tenemos para nuestro Dios a Cristo, el justo. Y en 2 de Pedro 3:9, y con esto quiero cerrar, dice, el Señor no retarda su promesa, según alguno la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cierren sus ojos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, quiero darte las gracias por permitirme hablar de tu palabra. Y sobre todo, Señor, que podamos reconocer lo que es el arrepentimiento y llevarnos al arrepentimiento, Señor, porque sabemos, Señor, que tú no quieres que ninguno perezca, Señor, sino que todos vayamos al arrepentimiento y que todos, Señor, caminemos, Señor, en el temor de Dios, Señor. Que reconozcamos, Señor, que somos pecadores y que venimos delante de ti para saber, Padre, que tú nos perdonas de todas nuestras ofensas, de todas nuestras deudas, Señor. Porque así dice en tu palabra que si nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias te doy, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén, Señor.